lo que es la materia de máquinas. De igual manera, recordarles que el software que adquirimos o le pasé la licencia se vence este mes. Entonces, recomiendo aprovechar, ya que nos quedan 10 días, ¿no? Para que puedan realizar las respectivas pruebas. Denme un instante. Vamos a hacer un paréntesis con el tema de laboratorios que hemos estado viendo. Pues nos faltan algunos que lo vamos a complementar en el transcurso de este mes. Entonces vamos a ver lo que son diagnóstico y detección de fallas en motores monofásicos. Denme un instante, están ingresando. Ya. En este capítulo hubiera sido ideal que ya hubiéramos realizado los trabajos en el tecnológico. Pero bueno, la situación no se dio y bueno, hay que seguir. Entonces, como mantenimiento general, lo que se realiza en estas, lo que es máquinas, hay que considerar en general un mantenimiento. Podemos considerar los siguientes puntos: limpieza general, verificar las condiciones eléctricas, las condiciones ambientales y el sitio, ¿no?, donde está instalado las máquinas, en este caso el motor, si cuenta con la ventilación apropiada. El otro punto, que es alineación con la carga, en este caso, en los puntos que a mí me ha tocado realizar, mayormente siempre realizaban este tema, la parte o el área mecánica, ¿no?, que es el alineamiento con la carga. La lubricación apropiada y el desgaste de los rodamientos o cojinetes. Otro punto, el deterioro o aislamiento de los devanados. Y las condiciones, en este caso, del rotor. El punto 8, el desgaste de los switches o interruptores o nuestras protecciones. Y las condiciones del conmutador o colector. El deterioro, en este caso, de los capacitores en los motores monofásicos. Y vamos a lo que nos interesa, ¿no? Las fallas eléctricas. Las fallas más comunes, en este caso, que se presentan en los motores eléctricos, son las bobinas cortocircuitadas, cortocircuito de las espiras, cortocircuito en la conexión, cortocircuito entre fases, desbalanceo de tensión, falta de fase, picos de tensión o sobrecalentamiento, ¿no? Podemos ver aquí en las imágenes algunos ejemplos, como por decir, si tenemos un corto entre espiras en el bobinado principal, corto en conexión, corto en la salida en las ranuras, en la parte inferior, ¿no? Corto entre espiras en el bobinado auxiliar, pueden ver la imagen, corto dentro de la ranura, cortocircuito entre bobina principal y auxiliar, rotor bloqueado, sobrecalentamiento en el bobinado principal, sobrecalentamiento en el bobinado auxiliar. Y la mitad del bobinado principal sobrecalentado, ¿no?, en esta imagen. Estas podemos decir que son las fallas más comunes, en este caso las fallas eléctricas. La falla que más se evoca en este caso nosotros es la sobrecarga, ¿no? Cuando el motor tiene un aumento, en este caso una carga de trabajo, y en el consumo de corriente eléctrica, contra ello hay que instalar las protecciones adecuadas, ¿no?, para proteger en este caso al motor de la sobrecarga, ¿no? Por eso es muy importante el dimensionamiento de las protecciones. El siguiente,
hay que considerar también que nosotros cuando conectemos los motores hay que prestar atención en no invertir la fase. Pero en este caso estamos hablando de motores trifásicos. Si invertimos, hay que tener cuidado mucho en no invertir la fase, ¿no? No invertir la fase. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, si esto no es, básicamente no es una falla del motor, pero es una falla humana, ¿no? Es una falla humana, porque si nosotros de forma equivocada conectamos. Bueno, ahorita baje más, ¿ves? Hasta la... Van a disculpar. Como le decía, si nosotros de forma equivocada conectamos mal algunas de las fases, entonces esto no es una falla, en este caso de la máquina, sino una falla o un descuido humano, por el cual hay que considerar, hay que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿no? De igual manera, hay que considerar que no exista en este caso cables sueltos, ¿no? ¿Dónde cables sueltos? Como por decir, como ustedes saben, estos motores van a tener la protección, el contactor y el motor, ¿no? Estamos hablando de todo ese elemento. Entonces hay que cablearlo, como ustedes han visto en automatismo, hay que cablear de la protección al contactor y al motor. Entonces, en esos puntos hay que considerar, revisar que no haya cable suelto, ¿no? Para no tener una falla eléctrica, ¿ya? Hay que tener bastante, revisar por eso, que el peinado se encuentre correctamente, ¿ya? Vamos a la siguiente. El otro punto son, lo anterior que vimos fue fallas, en este caso eléctricas, en este vamos a hablar las fallas mecánicas. Hay que tomar o hay que tener hay que estar bastante atento a estas fallas porque diferentes síntomas en este caso no van a dar aviso, ¿no? Como por decir, altas vibraciones, altas temperaturas, alto ruido, sobrecalentamiento, ¿no? Lo que puede ocurrir que estemos desgastando o con estos síntomas fallar lo que son los rodamientos, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Dentro de esta sintonía encontramos alta vibración, alta temperatura, alto ruido, sobrecalentamiento. Entonces, todo esto va a afectar de alguna manera a nuestro motor, ¿no? El otro punto son las causas de falla en los motores eléctricos. En este caso, fallas que pueden ser generadas con calor generado en motores eléctricos, ¿no? El calor excesivo es una causa importante de falla de motor eléctrico y es una señal de otros problemas del motor. El calor degrada el aislamiento de los devanados del motor. Cuando el aislamiento del motor se degrada, los devanados se acortan la vida y el motor eléctrico ya no funciona, ¿no? En este punto hay que ser bastante cuidadoso. Recuerdan que en las primeras clases les hablé sobre las clases de aislamiento. Entonces tenemos diferentes clases de aislamiento en el cual este dato viene en la placa del motor. Entonces, de acuerdo al requerimiento que nosotros hayamos realizado, vamos a tener una especificación en la placa, ¿no? En este caso, todos nuestros motores en el taller, si no recuerdo, son clase F, ¿no? Clase F. Entonces nosotros hay que tener bastante cuidado en eso, ¿no? A medida que el calor de un motor eléctrico aumenta, en este caso, como dijimos, va a desgastar los aislamientos, ¿no? Si ese calor es mayor a la temperatura nominal del aislamiento, entonces vamos a tener un desgaste en los aislamientos, ¿no?
Por eso hay que tener bastante cuidado en este punto también, porque este calor que son generados en los motores eléctricos puede afectar directamente al aislamiento, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a afectar en este caso al aislamiento? Lo que le va a afectar es la acumulación de calor en un motor que puede ser a causa por varios factores, incluidos los siguientes: tipo o tamaño del motor incorrecto para la aplicación, enfriamiento inadecuado generalmente por acumulación de suciedad, ¿no? En este caso he visto bastante, como por decir en este caso cuando me tocó realizar un, un estudio de atmósferas explosivas en, no me acuerdo ahorita la que vende galletas. Lo interesante que, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es la que realizan galletas. Entonces, estos Mabel. motores, Mabel, sí, sí, Mabel, tienen varios silos en el cual los motores, hay una zona donde los motores están recubiertos básicamente de polvo, ¿no? Polvo de harina, ¿no? Polvo de harina. En el cual, si no se selecciona o no se hace el mantenimiento, en este caso periódico de estos motores, hay un estudio que dice que a X espesor de, en este caso de espesor de la harina, y a una temperatura de ignición o calor que necesite la harina, puede llegar a ser o puede generarse fuego, ¿no? En este caso, por eso las recomendaciones eran que en esas áreas donde hay bastante acumulación de harina sobre los motores, hay que realizar constantemente la limpieza, ¿no? Es pareciera o algo no usual, ¿no? Es harina, ¿no? Pero hay elementos que combinados con otros, en este caso temperaturas, pueden realizar en este caso problemas a nuestro sistema, ¿no? Estamos hablando que se asemeja a una atmósfera explosiva, ¿no? Lo que está en el rubro del petróleo. La harina es similar, bastante peligrosa. Cargas excesivas, generalmente por uso indebido. Fricción, en este caso, generalmente por desalineamiento o vibraciones. Y problemas eléctricos, típicamente, estamos hablando de desequilibrio de voltaje, pérdida de fase o sobretensión. En este caso seguimos con las fallas eléctricas. El sobreciclismo. En este caso, no sé si han escuchado este término. Perdón, voy a dar una vuelta para atrás. Ya, está bien. Sobreciclismo. Quiere decir, básicamente, todos los motores, en este caso, todos los motores, eh, como por decir, nosotros tienen un N números de arranque que pueden realizar por día, ¿no? En este caso, si nosotros realizamos ese encendido y ese apagado repetitivamente y excedemos ese límite que debería darnos el fabricante, entonces nosotros vamos a hacer un sobreciclismo, ¿no? Tanto el encendido y el apagado, ¿no? Entonces, el sobreciclismo es el proceso básicamente de encender y apagar un motor repetidamente. La corriente de arranque del motor suele ser 5 a 6 veces la corriente de funcionamiento a plena carga del motor, el cual se enciende y se apaga. Se debe seguir los siguientes procedimientos cuando la aplicación del motor requiere que el motor se realice a un ciclo a menudo. Quiere decir que nosotros deberíamos cambiar en la solicitud. Si nosotros sabemos que el motor se va al día, vamos a encender varias veces, ¿no? Y no va a trabajar constantemente, no vamos a decir, encendemos el motor y va a trabajar todo el día, ¿no? Entonces vamos a parar cada hora. Entonces hay que considerar otros aspectos, ¿no? En este caso, que ese motor
hay que pedir con un aumento de 50 grados en lugar de un motor estándar de 40, ¿no? También hay que considerar un factor de servicio. Mayormente todos los motores vienen con un factor de servicio de 1 o 1.15. Entonces quiere decir que nosotros a ese motor le podemos dar 15% más de sobrecarga, ¿no? Pero si nosotros vamos a tener este caso en nuestra instalación, entonces vamos a estar encendiendo varias veces al día, entonces pasando lo que nos dice el fabricante, cuántas veces el motor se puede encender a apagar por día. Entonces se recomienda pedir un factor de servicio de 1.1 o 35, ¿no? Esto también viene con un aumento de precio en el motor, ¿no? Al precio que tiene con un factor de 1 a 1.15. Estamos hablando que se le va a aumentar, va a soportar 75% más de su potencia nominal de funcionamiento. Eso aumenta el precio. Toda esta información viene en la placa de identificación del motor, ¿no? Cuando iniciamos en los primeros clases, no recuerdo bien si vimos con ustedes, pero siempre hago ver la información que se tiene en la placa del motor. Y casi todos nuestros motores tienen un factor de servicio de 1, ¿no? Pues no nos interesaba por tema de práctica, nuestros motores, comprar un motor que tenga un motor de un factor de servicio mayor, no es factible para nosotros, ¿no? Pero hay que considerar bastante esto cuando se trabaja en estos casos, ¿no? De sobreciclismo. Proporcionar una refrigeración adicional, forzando al aire sobre el motor. Otro parámetro muy importante, en este caso, la humedad. Lo que hace la humedad, que las partes metálicas básicamente se oxiden, ¿no? Y ese aislamiento de la bobina del motor pierde alguna de sus propiedades aislantes. Un motor se enfría cuando, en este caso, se apaga, entonces que el aire con su humedad sea aspirado hacia el motor, ¿no? Ventilación inadecuada. Estos parámetros son importantes a considerar cuando estamos instalando un motor, como por decir, el lado derecho, tenemos un motor en un área netamente cerrada, ¿no? Cerrada. Y lo que va a ocurrir que ese aire caliente circule, ¿no? Y no se puede expulsar, en el cual el motor se va a trabajar, va a tener mayor temperatura por hecho que no hay ni una circulación de aire externo. Entonces lo que va a ocurrir en este caso es un degradamiento del aislamiento, ¿no? Ya vimos que si nosotros llegamos a una temperatura mayor a la que dice la clase de aislamiento, vamos a degradar el aislamiento. El otro parámetro es la limpieza. Van a disculpar, las diapositivas están una adelante atrás, creo. De esto tenía que estar más adelante. Es la limpieza, ¿no? Fíjense, en este lado acá tenemos netamente un motor sucio, ¿no? El cual lo que va a pasar es que si no hay limpieza, en este caso, si está en la parte del ventilador, va a comenzar a obstruir, ¿no? La circulación de aire en el motor. Vaya a ventilar su culo por allá a la puerta. Vaya, afuera. ¿Sabes, fuera? Vaya. Van a disculpar, teníamos una interferencia. Por eso es muy importante considerar el aspecto donde se va a instalar estos motores. Estamos viendo ahorita solo motores, solo estoy viendo parte del motor monofásico, pero fíjense que también esto se aplica a los motores trifásicos, ¿no? Básicamente. En una instalación, si nosotros vamos a instalar varios motores en un lugar netamente cerrado, entonces no es recomendable, ¿no? Entonces tenemos que decir que tienen que haber varias en este caso, puertas o ventanas que circule el aire externo, ¿no? Para que no se mantenga ese calor o aire caliente circulando en el mismo lugar, ¿no? Y en algunos lugares donde sepamos que el motor va a estar ahí, pero hay una tolva y netamente va a caer
la harina y otro material. Entonces, prever, ¿no? Mover el lugar o prever alguna protección adecuada para que el motor no se esté ensuciando, o prever un mantenimiento para estos motores, ¿no? Ahora vamos a ver el tema que nos interesa, que son los motores, ya hemos visto, motores de fase partida. Estamos hablando de que estos motores de fase partida tienen las siguientes partes, ¿no? Estamos hablando de que tiene una bobina de trabajo, una bobina de arranque, y adicionalmente tienen unos interruptores centrífugos, ¿no? Entonces hay que analizar cada uno de estos componentes en el tema de mantenimiento, ¿no? Básicamente, como les decía, en resumen, un motor de fase partida tiene una bobina de arranque, una de marcha o de trabajo. En la bobina de arranque se saca de funcionamiento automática mediante, en este caso, ¿cuál? Ya hemos visto anteriormente, el interruptor centrífugo, ¿no? A medida que el motor llega a su velocidad nominal, lo que hace el interruptor centrífugo es sacar a la bobina de arranque, ¿no? Algunos motores, en este caso de fase partida, también incluyen un interruptor térmico, ¿no? Térmico, está hablando temperatura, ¿no? Temperatura, cuando hablamos de térmico es temperatura, que apaga automáticamente, en este caso, el motor cuando se sobrecalienta. Estos protectores o interruptores térmicos a veces tienen un reset manual, en este caso, o un restablecimiento automático, ¿no? Se debe tener precaución, mucho cuidado, en este caso, con este reset o restablecimiento, ya que el motor puede, en este caso, reiniciarse automáticamente en cualquier momento, ¿no? Primer paso para ver problemas tenemos en un motor de fase partida, podemos aplicar lo siguiente. Primero, siempre apagar la alimentación del motor. Sabemos que hay un problema, primero siempre apagar la alimentación del motor. Inspeccionar visualmente el motor, visualmente, siempre visualmente, no vamos a hacer, hay un problema en el motor y no vamos a ir directo, ¿no? Primero, trabajamos siempre con seguridad. Sabemos que hay una falla, entonces apagamos la alimentación. En este caso, inspeccionamos visualmente el motor. En caso que la falla, y hemos visto que el motor esté quemado o haya un eje atascado o el eje torcido, hay algún daño, reemplazamos, ¿no? Luego lo que podemos hacer también es determinar, en este caso, comprobar si el motor está protegido por un interruptor térmico o una protección térmica, ¿no? Si en este caso, si la protección térmica es manual, lo que vamos a hacer es reiniciar el interruptor térmico y encender el motor, ¿no? Y ver qué ocurre, ¿no? Puede ser que al tener este protector haya habido una falla por protección térmica, se haya protegido el interruptor térmico, entonces lo único que habíamos que hacer es reset, ¿no? Y reiniciamos y nuevamente iba a funcionar, ¿no? Puede ser el caso, ¿no? Puede ser el caso. Pero también no puede ser, en ese caso, tal vez no sea el interruptor térmico, entonces sean otras fallas, hay que seguir analizando, ¿no? En este caso, vemos, de una vez ya le hemos alimentado y hemos verificado si era el reset del interruptor térmico, pero no fue, pero el motor de igual manera no arrancó. En este caso, si el motor no arranca, vamos a tener que usar básicamente un voltímetro. Usamos un voltímetro, lo ponemos en la opción de voltaje y verificamos, ¿no?, el voltaje que le llega al motor en los terminales del motor, ¿no? Si el voltaje básicamente está dentro de un margen recomendable, estamos diciendo, tenía que llegarle 220, ¿no? Le llega 210 o 230, ¿no? Estamos dentro de un 10% de un voltaje que indica en la placa del motor. Entonces, el voltaje, en este caso,
Pero digamos, si el voltaje es excesivamente bajo, entonces, y ese voltaje no es correcto, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es revisar el circuito que alimenta el motor. Pero si el voltaje es correcto, en este caso, si el voltaje es correcto, hay que apagar el motor para poder probar el motor, ¿no? Porque si el voltaje es correcto, entonces el motor debería funcionar, ¿no? Pero si el voltaje no es correcto, entonces revisamos la parte del circuito, ¿no? Estamos hablando esta parte, ¿no? La alimentación del motor. Si hacemos análisis, es lo que hacemos, ¿no? Siempre comenzamos desde la alimentación hasta el motor. Comenzamos revisando la protección, en este caso, de la protección termomagnética, el contactor, los cables que no estén sueltos, y llegamos al motor y vemos si el voltaje es correcto en los bonos del motor. Si el voltaje es correcto, es 220, 220 con un margen pequeño, entonces lo que hay que revisar es el motor. Revisamos el motor. Lo que se recomienda para revisar el motor es colocar un candado de seguridad. Bajamos el térmico para que nadie toque esto más que yo, y yo mantengo la llave. Es muy importante, ¿no? Tratar de mantener siempre esta regla, porque puede haber casos que venga otro colega. El motor nunca va a estar cerca de la alimentación, ¿no? Es poco probable, es casi nunca pasa esto en una instalación. Ya los que trabajan bastante conocen esto. Muy importante, el que está probando el motor también tenga la llave, ¿no? Para que no haya problemas y tengamos un accidente laboral. Entonces, el siguiente lo que hacemos es, bajamos el interruptor, ponemos el candado de seguridad en la posición de bloqueado y etiquetamos el interruptor con seguridad, ¿no? Según, en este caso, la política de su empresa, o si no tienen una política de trabajo así, ustedes implementen, ¿no? Es la seguridad de ustedes. Con la alimentación, en este caso apagada, conectamos el multímetro en la configuración de resistencia a los mismos terminales del motor, desde donde se desconectaron los cables de alimentación entrantes. El multímetro le dará, en este caso el voltímetro, la resistencia a los binados de arranque y de trabajo, ¿no? Dado que estos devanados están básicamente en paralelo, su resistencia combinada es menor que la resistencia de cualquier devanados cuando estén solos, ¿no? Si el medidor, en este caso, si el voltímetro lee 0, hay un corto, y si el medidor lee infinito, hay un circuito abierto y el motor debe ser reemplazado, ¿no? Sigamos. Creo que tenemos 8 minutos y va a dar todavía para poder continuar. Entonces, ya hemos visto en este caso si el motor debe ser reemplazado. Entonces, vamos analizando, podemos ir analizando más a detalle adentro, ¿no? En este caso, hay que verificar qué ocurre en los arrollamientos o en la devanada de trabajo. Hay que desconectamos en este caso tanto de trabajo y arranque y verificamos, ¿no? Pues en este motor internamente va a tener trabajo y arranque, entonces desconectamos si hay una interrupción en los arrollamientos de trabajo. Básicamente lo que se hace es detectar, verificando el arrollamiento con un voltímetro, en este caso digital. Si no mide una resistencia o continuidad, es señal de que existe una interrupción de algún lugar de la bobina de trabajo está desconectada, ¿no? En este caso. Lo mismo hacemos en este caso para la de arranque, ¿no? Lo mismo empleamos en este caso el voltímetro y verificamos, ¿no? ¿Qué pasa? Si lo mismo que la anterior no hay una resistencia o continuidad, entonces hay una interrupción en el trabajo, en el arranque. El siguiente, lo que podemos hacer es, ya sea en un arrollamiento cualquiera, verificar si está quemado o cortocircuito entre espiras, ¿no? Este defecto hará básicamente saltar a las protecciones, ¿no?
Si el arrollamiento está quemado, está en cortocircuito, este efecto hace que se salte por las protecciones, ¿no? Cuando se conecte el motor a la red. O por último va a comenzar, en este caso, a humear. Va a humear básicamente el arrollamiento, ¿no? En este caso, la bobina, en este caso, ambos, ya sea trabajo arranque. Por el cual, en este caso, es preciso desmontar y sacar todas las bobinas de trabajo y arranque y realizar la respectivo cambio, ¿no? Luego, porque si el devano de trabajo o el de arranque está quemado y nosotros lo alimentamos, la protección va a saltar y el motor va a comenzar, ¿no? Básicamente es a lo mismo, si nosotros destapamos y se va a identificar básicamente, como vimos anteriormente, que está en este arrollamiento está quemado, ¿no? El siguiente podemos hacer es, ¿qué nos falta? Ya hemos visto la bobina de trabajo, el arranque, la alimentación, si tiene su reset el interruptor térmico. El siguiente es inspeccionar qué pasa con el interruptor centrífugo, ¿no? Y básicamente lo que tenemos que hacer visualmente, inspeccionar el interruptor centrífugo para detectar si hay signos, en este caso, de resortes rotos, o hay signos básicamente de evidencias de problemas, ¿no? Para que nosotros se repare o se reemplace el interruptor. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos, ¿no? Como son dos, en este caso son contactos, nosotros deberíamos forzar el cierre y como un contacto y debería marcarnos, ¿no? Básicamente, si este interruptor centrífugo sale en buenas condiciones, será preciso verificar el arrollamiento tanto de arranque y trabajo, ¿no? Si no es una cosa, es la otra, ¿no? Hay que verificar. Si no es, verificamos al medir los contactos, entonces si hay continuidad, entonces en el cierre y no se evidencia daño físico ni mecánico, y entonces saltamos al otro, ¿no? Como el elemento motor son pocos elementos, trabajo, arranque, alimentación. Entonces el interruptor centrífugo en este caso. Y si no es eso, seguimos en este caso analizando o verificando qué puede ser la causa, ¿no? Otro punto también puede ser una sobrecarga excesiva. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esta sobrecarga excesiva? Entonces, para esto tenemos que utilizar ya sea un amperímetro con pinza y ver, ¿no? Alimentamos el motor y vamos viendo. Si la corriente es mayor a la que está especificada en la placa, entonces hay una sobrecarga excesiva, ¿no? Y vamos a ver ahí en el equipo de medición, claramente que va a ir subiendo la corriente excesivamente, ¿no? Puede llegar a subir básicamente 2 veces o 1.5 veces la nominal, ¿no? Y no cuadra con la corriente nominal de la placa, ¿no? Entonces ya tenemos una evidencia que el motor tiene una sobrecarga. En este caso, hay que ver por qué ocurre esta sobrecarga, ¿no? Puede ser que haya un atascamiento, que este motor está atascado y entonces su carga sea mayor al torque que él tiene, entonces nunca va a poder vencer. Es como que nos vayamos y nos choquemos con una pared, ¿no? Y tiene que haber un análisis tanto de que si el torque es adecuado para esa carga, ¿no? Y ¿qué más podemos ver en estos motores? A ver, ya vimos tanto la de trabajo, arranque, la sobrecarga, el interruptor centrífugo, la alimentación. A ver, ¿qué más antes que se nos acabe? El condensador. Sí, ese es un punto que tenemos que ver. Eso es motor con condensador y es el único diferente con el anterior. Si se dan cuenta, el siguiente que íbamos a entrar era el motor con condensador, ¿no? Pero ya ahorita ya no nos dio el tiempo, entonces antes que termine la sesión
lo vamos a dejar para el día jueves. Tenemos clase el jueves, ¿no? Vamos a pasarlo el jueves para avanzar una sesión nomás por día. Les recuerdo que el día viernes, perdón, estamos, ya. El día viernes, con calculadora, por favor, ¿ya? El día jueves a las 7, por favor. Voy a dejar de grabar, estaba grabando para que no sea largo. Ya está. Lo tengo grabado esta clase igual, voy a subirlo. Pongan su nombre, por favor, y adicionalmente, no sé si hay consulta en este punto del motor de fase de partida, que parece que se me fue el tiempo muy rápido, no quería hacerlo más corto. ¿Se entendió alguna consulta? Si no, escríbanlo las consultas en el chat, lo podemos ver la próxima clase si no nos da el tiempo, por favor. El material de este tema voy a subirlo también a la plataforma. Se le va a subir, hay una guía de un libro que es son unas 20 páginas de mantenimiento, entonces para que lo tengan al alcance, ¿no? Lo tengo que escanear y lo voy a subir a la plataforma de Classroom. Jóvenes, por favor, si hay consulta para que haya una retroalimentación o escríbanla. Ya solo tenemos un minuto. Se nos va a ir cualquier rato. Nos estaríamos viendo el día jueves.